resolución para el ejercicio 1. ¿Verdadero o falso? Vamos con esa primera proposición. Para todo círculo, el área es r cuadrado por pi. Eso es falso. Falso, pero hay que explicar por qué. Falso, ya que r no necesariamente es el radio. O sea, mejor dicho, para que esta proposición sea verdadera, para que sea verdadera esa proposición, tendría que decir así. Para todo círculo con radio r, el área es r cuadrado por pi. Si dijese así, esa proposición sería verdadera, pero no nos dicen qué cosa es esa letra r. Si alguien dice, hay que suponer de que r es el radio, suponer no es demostrar, ¿ya? Por lo tanto, digo que esa proposición es falsa. Así es, Reyes, ¿ya? Entonces, tengan cuidado, no necesariamente R es el radio. Siguiente proposición. 2. Dice así. Un hexaedro es un prisma. Un hexaedro es un prisma. Primero, el hexaedro, conforme su nombre, hexa es 6, edro cara, es un sólido que está limitado por 6 caras. Y no necesariamente es un prisma. O sea, si alguien dice el hexaedro es un rectoedro, no necesariamente. El hexaedro podría ser una pirámide con base pentagonal, y por cada lado de ese pentágono tendríamos encima del pentágono 5 caras que son de forma triangular. Es decir que el hexaedro puede ser una pirámide y no necesariamente un prisma, ¿ya? Por lo tanto, esa proposición es falsa. Pero hay que explicar por qué. Falso, ya que podría ser una pirámide pentagonal. O sea, una pirámide con base, una región pentagonal. No necesariamente un prisma. Tercera proposición, que dice así. Un cilindro de revolución tiene de sección axial una región triangular. Cuidado. A ver, vamos a aplicar por aquí un prisma. Esta base es una región circular. Y por abajo, antes hay que graficar dos generatrices que son diametralmente opuestas. Abajo, la base inferior, lo mismo que la base superior. Esto es un prisma. Mejor dicho, esto es la representación de un prisma. Estoy graficando las generatrices. Esas generatrices son iguales. Entonces, generatriz G, radio R en la base. Sección axial es aquella que se determina al trazar un plano que pasa por el axis. Axis es en latín, quiere decir eje de revolución. Recuerden que este tipo de cilindro se determina haciendo rotar esta región rectangular una vuelta en torno o alrededor de la recta que contiene a uno de sus lados. Esa recta que pasa por los centros es el axis, o sea, el eje de revolución. La sección axial se refiere a aquella que contiene al axis, o sea, al eje de revolución.
Entonces, esa sección axial se genera, se determina justamente trazando una sección que contiene a un diámetro y obviamente pues esa sección contiene al axis, ¿no? Esa sección sería rectangular. La sección axial en todo cilindro de revolución es una región rectangular. Y acá nos están diciendo que esa sección es triangular. Eso sería falso. Falso. Pero hay que explicar por qué. Falso. Ya que la sección axial es rectangular. No triangular, sino rectangular. Siguiente ejercicio. 2. Resolución 2. ¿Qué nos dicen? Las dimensiones de un rectoedro son consecutivas. Cuando nos digan que son consecutivas, es decir, uno a continuación de otro, hay que entender que son números de manera consecutiva. Los números consecutivos son enteros. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, posiblemente 9, 10, 11. Esos son ejemplos de números consecutivos. Entonces aquí nos están diciendo que las dimensiones de ese rectoedro, de esa caja rectangular, son consecutivas, o sea, uno a continuación de otro. Son 3 números enteros, de tal manera que están en progresión aritmética de razón la unidad. Si el área de su superficie, cuando nos digan el área de la superficie, hay que entender que es el área total. O sea, el área total en este caso para ese rectoedro es 148. Para esa caja rectangular, el área de su superficie, o sea, el área total es 148. Con eso nos piden calcular cuánto es el volumen. Hay que calcular el volumen, la capacidad. Entonces, digo por acá, sean las dimensiones de ese rectoedro, de esa caja rectangular, la primera X, la menor, la siguiente sería X más 1 y la otra X más 2, de manera consecutiva. Entonces, piden calcular, recordando que el volumen para esa caja rectangular es el producto de sus dimensiones, que son 3. En la base, el largo y el ancho, y para el sólido, la altura. El volumen es largo por ancho por altura, o sea, el producto de las 3 dimensiones, que en este caso sería X por X más 1 y por X más 2. El volumen será pues entonces, primer factor X, el siguiente sería X más 1, y el último será X más 2. ¿Cuánto es X? No se sabe. Lo que se sabe es el dato. ¿Qué dice el dato? El dato dice que el área total de ese rectoedro es 148. Vamos entonces con el dato. Recordando que el área total para la caja rectangular, para el rectoedro, es 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones. Entonces digo por acá, el área total, 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones sería, el primer producto podría ser X por X más 1. El segundo sumando es otro producto que sería X por X más 2. Y el tercer sumando sería otro producto, que sería X más 1 por X más 2. Entonces, de esta manera planteo la ecuación. La planteamos y la resolvemos. A ver. Resolver una ecuación quiere decir
calcular los valores de la incógnita de tal manera que satisfacen la igualdad. Ahora, alguien dirá por ahí, profesor, para resolver la ecuación hay que operar. No necesariamente, no necesariamente, ¿ya? O sea, si alguien está pensando en operar, simplificar, hacer esos productos, luego llegar a una ecuación cuadrática, una vez llegado a la ecuación cuadrática, ¿de qué manera se resuelve esa ecuación? Bueno, podría ser usando la factorización llamada el aspa simple, y ojalá y sea simple, ¿no? Y luego dirán algunos, no necesariamente. Para resolver una ecuación cuadrática hay que usar la fórmula cuadrática. Otros dirán, no necesariamente. Para resolver la ecuación cuadrática, grafico la ecuación en el plano cartesiano, el intercepto con el eje X da el conjunto solución. Entonces, hay muchas maneras de resolver esa ecuación. Una de esas maneras es tanteando. O sea, en este caso yo he propuesto el ejercicio de tal manera que el valor de X sea una cantidad entera. Entonces, una manera de resolver la ecuación es, como dicen ustedes, al ojo. Alguien dirá por ahí, no, profesor, al ojo no, con champa. Bueno, de cualquier manera se resuelve la ecuación. Así que aquí, por ejemplo, pueden champear. O sea, probar con valores enteros de tal manera que satisface la igualdad. Podrían empezar, por ejemplo, diciendo que X es igual con 1, por ejemplo, ¿no? Entonces alguien dirá por ahí, a ver, ¿qué pasa si pruebo yo con X igual 1? Si dicen eso, entonces sería de esta manera. X igual 1, o sea, aquí sería 1 por 2, más, el siguiente sumando sería 1 por 3, y el siguiente sumando sería 2 por 3. Y esperemos que esto dé por resultado 148. No creo. Eso no da 148. Así al ojo me doy cuenta que no es cierto eso. Entonces pruebo con el siguiente, ya, que sea X igual 2. Sería acá 2 por 3. El siguiente sería 2 por 4. Y el último será pues 3 por 4. Y esto no creo que sea 148. ¿Ya? Fácilmente me doy cuenta que esto no es 148. ¿Ya? Siguiente, cuando X sea igual con 3, ya, aquí sería 3 por 4, aquí sería 3 por 5, y el último factor será pues 4 por 5. Esto sí se parece, ¿ah? Esto sí parece ser 148, pero hay que comprobar. 3 con 4 dan de producto 12, con 3 con 5 sería 15, el último sería 4 con 5, 20. Entonces esta suma da, ¿cuánto es esto? 27, ¿no? Y que no me equivoqué, digo. 27 más 20 sería 47 y por 2, 94. No, eso no es 148, ¿eh? Parecía. A ver, siguiente. 2. El siguiente sería, probando con 4, ¿no? 4 por 5. El siguiente sumando sería 4 por 6. Y el último sería 5 por 6. Esto sí parece, ¿eh? Ojalá y no. Ojalá y sea 148, ¿no? 20 más 24 sería 44, 5 por 6 sería 30, 44 con 30 suma 74 y por 2, 148. Listo. Entonces, miren, se puede resolver de esa manera. Resolver no es simplificar, es calcular de manera correcta el valor de la incógnita. ¿Ya? Ya, ok, cámara. Entonces, resolviendo, recuerden que resolver no es simplificar, no es operar, es calcular el valor de la incógnita, ¿no? ¿Cómo se calcula el valor de la incógnita? Champeando, por ejemplo, ¿no? Como en este caso. Resolviendo X igual 4. Y una vez que tengamos calculado X, en este caso resultó ser 4, hay que calcular lo que están pidiendo, ¿no? Entonces sería aquí 4, aquí 5 y acá 6. 4 por 5 por 6 sería 120. Por lo tanto, el volumen V para ese prisma sería 120. Profe, ¿cómo sale 120? Reemplazando. V igual 4 por 5 por 6 sería 120. Siguiente ejercicio. 3. Resolución para el ejercicio 3.
¿Qué nos están diciendo? Hay que calcular el área de un sector circular. El área de un sector circular con el ángulo central de 60 grados y el perímetro 18,28 unidades, considerando que la constante pi es 3,14, con esa consideración, ¿ya? Entonces digo por acá, digo por aquí. Sea teta el ángulo central, sea teta el ángulo central, y R el radio. Creo que vamos a graficar en este caso, ¿ya? Vamos a graficar. Entonces graficamos a ese sector circular. Recuerden que el sector circular es una fracción de círculo, es una porción de círculo. Voy a graficar entonces a ese sector circular. Ahí está. Vamos a ponerlo de color celeste. ¿Qué es esto? Ya, de color celeste. Ahí tenemos entonces al sector circular. Ahora, este sector, según el dato, tiene de ángulo central 60 grados. El ángulo central es 60 grados. Entonces, marcamos el ángulo central, 60 grados. Pero no se sabe cuánto es el radio. Digamos que el radio sea R. El radio de este sector es R. Bueno, aquí también será R. K. Y luego hay que calcular el arco en longitud. Alguien dirá por ahí, profesor, en el curso de trigonometría nos enseñaron esto, el clásico LOR. LOR, longitud del arco igual ángulo central por el radio. Pero aquí en este caso, el ángulo central debe de estar en radianes. En radianes. Pero en el curso de geometría, en el curso no estamos acostumbrados a trabajar en radianes. Estamos acostumbrados a trabajar en grados sexagesimales. En grados sexagesimales, o sea, si quiero yo calcular la longitud del arco L, tengo que usar la fórmula. La fórmula dice, el teorema dice que la longitud del arco es una fracción de la circunferencia. La circunferencia se calcula como el producto de 2 veces el radio con la constante pi. ¿Ya? Esto sería la longitud del arco. Que para nuestro caso particular, este ángulo θ sería 60 grados. Aquí es 60 grados. 60 sobre 360 sería un sexto, que multiplicado con 2 serían 2 sextos, o sea, un tercio. Es decir que la longitud del arco sería el producto del radio con la constante pi y sobre 3, para este caso particular. Pero si nos dijesen que el ángulo θ es 90 grados, 90 sobre 360 sería un cuarto, que con 2 daría de producto 2 cuartos, o sea, un medio. Aquí en todo caso sería R por pi y sobre 2. Pero para este caso del ejercicio hay que colocar R por pi sobre 3. Aquí entonces sería R, una fracción. En el numerador de la fracción hay que colocar el producto del radio con la constante pi. Pero recuerden que en este caso la constante pi hay que considerar como 3,14. Eso sería en el numerador de la fracción. Y en el denominador, el número 3. De esa manera, ¿qué pasó acá? De esa manera se calcula. Aquí falta algo.
Allá faltó el dolarillo. De esa manera se calcula la longitud del arco para este ejercicio, cuando el ángulo central sea 60 grados. Entonces, el perímetro de este sector circular, la frontera, el borde de este sector circular serían dos segmentos, cada uno de medida R, y un arco que tiene de medida R por 3,14 y sobre 3. El perímetro de este sector sería lo que justamente mide el borde, ¿no? O sea, sumando los bordes. Sería R más R por 3,14 sobre 3, el perímetro. El perímetro es la suma de esos tres longitudes. Dos longitudes son las de dos radios y la tercera longitud sería la del arco. Nos vamos entonces al dato. Nos vamos al dato. Y entonces el perímetro, en este caso sería R más esa fracción. En el numerador, el producto de R con la constante pi, que en este caso es 3,14. Y en el denominador, el número 3. Esto por el dato es, ¿cuánto? Es 18,28. 18,28. Entonces planteamos la ecuación de esta manera y hay que resolverla. Hay que resolverla. ¿Cómo se resuelve? De muchas maneras. De muchas maneras. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, así, ¿no? R con R suman 2R. Este 3 multiplica al 2R, sería 6R. Y luego hay que agregarle R por 3,14. 6R más R por 3,14. Eso sería 9,14 que multiplica a R. Entonces, ya reduciendo la ecuación esa, simplificando el primer miembro, llegaríamos a esto. R por 9,14 entre 3 igual 18,28. Llegaríamos a eso. Simplificando y todo eso, ¿no? Entonces, una vez llegado a esta ecuación, simplificando, miren que 18,28 sería 2 veces 9,14. Entonces, en vez de colocar 18,28, coloco el equivalente que es 2 por 9,14. Entonces, de esa manera me doy cuenta que el 9,14 se simplifica en ambos miembros, de donde resultaría que R tercios es 2. Por lo tanto, R sería T por 2, o sea 6. Ya tengo calculado el radio. Entonces digo, luego me di cuenta que ese radio es 3. Y una vez que tengamos el radio, lo que se pide es que calculemos el área. Hay que calcular el área para ese sector que tiene el ángulo central 60 grados. ¿Cómo se calcula el área? El área es una fracción del círculo. ¿Cómo se logra la fracción? Comparando el ángulo central con 360 grados. Entonces digo por acá, piden, siendo S el área. El área es una fracción del círculo. ¿Cómo se logra la fracción? Comparando el ángulo central con 60 grados. En este caso particular, el ángulo central es 60 grados. Comparo 60 con 360 y sería un sexto. O sea, ese sector tendría de área la sexta parte del círculo correspondiente que tiene radio R. Entonces, en el numerador hay que colocar el área del círculo correspondiente, que sería el cuadrado del radio por la constante pi. ¿Ya? Eso colocamos en el numerador, el cuadrado del radio por la constante pi. Y en el denominador, para este caso particular, es 6. De esa manera calculamos el área para ese sector circular. Si el ángulo central fuese 90 grados, pues entonces el área ya no sería
R cuadrado pi sobre 6, sino R cuadrado pi sobre 4. ¿Qué está pasando acá? Aquí hay que cambiar. Ya, entonces, esto es lo que se pide calcular. Hay que reemplazar, mejor dicho. Reemplazamos entonces el valor de R, que es 3, aquí en esto. 3 al cuadrado sería 9. 9 pi sexto sería, simplificando, le tomamos la tercera parte, de 9 sería 3 y de 6 sería 2. Por lo tanto, el área sería 3 pi medios. 3 pi medios. Pero recordando que la constante pi es 3,14. Aquí hay que reemplazar por 3,14. Entonces sería R, que es 9 por 3,14 y sobre 6. 9 sobre 6 sería 3 medios. 3 por 3,14 sería 9,42. Y hay que tomarle la mitad a 9,42. 942 entre 2 sería, si es que no me equivoco, 471. Es decir, el resultado sería 4,71. Por lo tanto, operando y simplificando, el área sería, si es que no me equivoqué, 4,71. En unidades cuadradas, ¿no? Profe, el radio vale 6, no 3. A ver, de repente por acá me equivoqué. Ah, tiene razón. Claro, ¿no? 3 por 2 sería 6, ¿no? Ok, gracias por esa corrección. Lapsus, aquí es 6. Entonces aquí sería 6 al cuadrado 36, entre 6 sería 6, que multiplica a 3,14, ¿no? Entonces sería 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. Coma 14, o mejor dicho, 6 por coma 14 sería coma 84. O sea, el resultado será 18,84. Unidades cuadradas. La unidad que usa el ejercicio es U. Entonces al final hay que colocar U cuadrado. Unidades cuadradas. El área siempre es en unidades cuadradas. 18,84. Siguiente. Hay que calcular el área del círculo inscrito en un cuadrante que tiene de radio 4 más 4 veces raíz de 2. El cuadrante es la cuarta parte del círculo. La torta dividido en 4 partes iguales. Entonces, hay que graficar. ¿Cómo se grafica el cuadrante? En la cuarta parte de una circunferencia. Y luego, en esa cuarta parte, hay que graficar una circunferencia. La pregunta es, ¿quién grafico en primer lugar? ¿El cuadrante o la circunferencia? A ver, entonces primero graficaré esto así. Luego, en esa circunferencia, ubicamos este punto. Y ese punto lo hacemos rotar 90 grados respecto del centro. De álgebra, quiero que este punto lo rotes respecto del centro, un ángulo de 90 grados. En el sentido antihorario. Ya, ahí está ese punto ya rotado. Yo muevo este punto y se mueve también el rotado. Entonces, una vez ubicado ese punto, procederemos a graficar un sector circular. Sector circular. Concentro en este punto, que pase por este punto y por ese otro. Esto sería el cuadrante. La cuarta parte del círculo, de color celeste. Más grande. Recontra grande. Ya, más o menos así. Pero ahora falta esa circunferencia, que debe de ser inscrita en ese cuadrante. Es decir, tangente con los radios y tangente con el arco. ¿Cómo logro eso? A ver.
Rotamos este punto alrededor del centro, un ángulo de 45 grados. Una vez hecho eso, trazamos este radio que pase por ese punto, 45 grados, 45 grados. O sea, sería una bisectriz del ángulo recto. En ese segmento, en ese radio, está el centro de aquella circunferencia. Ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es, por ese punto, trazamos esta altura, y esa altura sería el radio de aquella circunferencia. Entonces graficamos con centro en este punto una circunferencia que tenga ese radio. Noten ustedes que hay muchas circunferencias cuyo centro está en ese segmento. De esas muchas, solamente hay una, de tal manera que sea tangente con el arco. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Entonces, esta circunferencia que la voy a graficar de color verde. Hey, esta no, yo no quería eso. Bórrate. Y entonces, esta circunferencia que está graficada de color azul sería, aquí pasa algo raro. Aquí está mal esto. Está pasando algo raro acá. ¿Qué está pasando aquí? Nuevamente. Ahora sí. Entonces, esa circunferencia que es tangente con el arco y con los radios es la llamada circunferencia inscrita en esa cuarta parte de circunferencia o de círculo. Entonces ya tengo hecho mi gráfico en GeoGebra. Vamos a poner un poco más por acá. Ahí. Ok, entonces, esto es un círculo, no una circunferencia, sino un círculo. Es decir, hay que sombrear. Ahí, por ejemplo. Digamos que el radio de este círculo sea R, como siempre. Radio del círculo R. Entonces piden calcular el área para ese círculo que tiene de radio R. Piden. Siendo ese el área pedida, será pues el cuadrado del radio por la constante pi. Cuadrado del radio por la constante pi. No se sabe cuánto es el radio, hay que calcularlo. Siguiente paso, calcular ese radio. ¿Cómo calculamos el radio? Planteando una ecuación. ¿Cómo se plantea la ecuación? Con el dato. ¿Qué dice el dato? El radio de ese cuadrante es 4 más 4 veces raíz de 2. El radio del cuadrante es 4 4 más 4 veces la raíz de 2. Entonces, a ver, lo que hacemos es esto. Del centro hasta el punto de tangencia es R. Ahí es R. Ahora, hay que calcular la distancia entre este centro y el otro. ¿Cómo logro eso? Trazamos este radio en ese punto de tangencia. Eso es trazo auxiliar. R. Ese radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con este segmento. Entonces aquí colocamos el ángulo recto. Y en ese triángulo rectángulo
bastante notable, muy conocido. Fíjense que en ese triángulo, uno de sus ángulos es 45 grados. Este ángulo es 45 grados. Tenemos entonces un triángulo rectángulo bastante conocido, bastante notable. Resulta que los catetos son cada uno igual que el radio y la hipotenusa sería el radio por la raíz del número 2. R por la raíz de 2. Ahí. Y luego digo que por el dato, este radio del cuadrante es R más R raíz de 2. Dato. La suma del radio con el producto de R con la raíz de 2. Esto es igual a 4 más 4 veces raíz de 2. Esto es igual a 4 más 4 veces la raíz de 2. Planteamos la ecuación de esta manera y la resolvemos. Bueno, fácilmente nos damos cuenta que en este caso el radio sería 4. Resolviendo R igual 4. Luego, ya me di cuenta que el radio es 4. Una vez que tenga calculado el radio, simplemente reemplazo. El cuadrado de 4 sería 16, que multiplica a la constante pi. Por lo tanto, el área S para ese círculo será, ya reemplazando R con 4, 16 veces la constante pi. Siguiente ejercicio. Aquí sale 16. Hay que calcular el volumen de un prisma triangular recto. Si las aristas básicas miden 4, 6 y 7 en decímetros. La altura es congruente con el circunradio en la base. En la base hay una región triangular. El circunradio en la base es el radio de la circunferencia que circunscribe a ese triángulo. Recuerden que la circunferencia circunscrita es la que pasa por los vértices de ese triángulo. Entonces, hacemos el gráfico. Hay que graficar un prisma triangular, ¿no? O sea, un prisma con la base, una región triangular, y además que sea recto. Que sea recto quiere decir que las caras laterales son regiones rectangulares. Entonces empezamos graficando ese triángulo. Este es el vector desplazamiento. Y entonces lo que hay que hacer ahora es este triángulo, trasladarlo de acuerdo con ese vector. Le digo a GeoGebra, ¿sabes qué, GeoGebra? Vas a hacer esto. Quiero que me traslades, herramienta traslación, quiero que me traslades este triángulo según este vector. Miren que ese vector está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, el trasladado debe de moverse hacia abajo. Ahí está. Yo muevo el vector traslación y se mueve también ese triángulo trasladado.
Yo muevo el triángulo original, movemos el triángulo original y se mueve también el trasladado, ¿ven? Puedo ponerlo por acá, por aquí, por acá, de repente por aquí, no hay problema, lo ponemos ahí. Ah, de repente es muy gráfico, es muy grande el gráfico, entonces muevo el vector traslación. Ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Esta herramienta es bastante usada por los diseñadores gráficos. Bastante usada. Herramienta clásica. ¿Ya? Esto sirve para mover objetos. Ok, entonces, luego hacemos esto de color verde. Los de verde son las aristas laterales o alturas. Uh-huh. Entonces, las aristas básicas o las aristas en la base miden 4, 6 y 7 en decímetros. Por acá sería 4, por acá es 6 y acá es 7. Uh-huh. Y ahora, digamos que la altura sea h. La altura es h. Que según el dato, esa altura de ese prisma es congruente, es igual con el circunradio en la base. O sea, esta altura h mide lo mismo que el radio de la circunferencia circunscrita en la base. Digamos que ese radio sea R. Sea R el circunradio de la base. Según el dato, esa altura h es igual con R. Siendo R el radio de la circunferencia circunscrita en la base. El llamado circunradio. Uh-huh. Entonces piden, siendo V el volumen. El volumen para cualquier prisma es el producto del área de la base con la altura. Piden entonces S sub V. Y vamos a poner base. ¿Ya? Área de la base por altura, por H. De esa manera se calcula el volumen para cualquier prisma. Para todo prisma, el volumen es el producto del área de la base con la altura. ¿Cómo calculamos el área de la base? Depende. Si la base es una región triangular, hay muchas maneras de calcular el área de la base. Alguien dirá por ahí, entonces, calculando el área de la base sería con el teorema de Herón. Claro, sí. El detalle está en que puedes hacer eso, pero no conoces la altura. Te están diciendo que la altura es igual con el circunradio. Y alguien se preguntará, ¿y cómo calculamos el circunradio? Hay muchas maneras de calcular el circunradio. Tampoco te están pidiendo que calcules el circunradio. Y entonces aquí tienen que recordar una fórmula. La fórmula dice que para calcular el área de la base, que en este caso es de forma triangular, será el producto de los lados dividido con 4 veces el circunradio. ¿Ya? Esa es una clásica manera de calcular el área de una región triangular. No, esa fórmula no es tan usada. ¿Ya?
Entonces, digo acá, pero para calcular el área de la base, hay que recordar esa fórmula. Y esa fórmula dice que el área es el producto de los lados, en este caso 4 por 6 por 7. En el numerador, 4 por 6 por 7. Y en el denominador hay que colocar 4 veces el circunradio. De esa manera se calcula el área de la base. De esa manera puede calcularse el área de la base. ¿Ya? Entonces, aquí falta algo. Aquí hay que colocar frac de fracción. Ok, entonces, de esa manera se calcula el área de la base. Luego hay que reemplazar. Reemplazamos entonces. Luego, reemplazando, tendríamos esto. El área de la base tendríamos esto entonces. El volumen es igual al producto del área de la base con la altura. Área de la base es 4 por 6 por 7 sobre 4 veces R. Y esto hay que multiplicarlo con la altura, que es R. Entonces, ahí tenemos lo que hay que calcular. Bueno, R se simplifica, el 4 también, 6 con 7 dan de producto 42. Por lo tanto, el volumen sería 42. El volumen es 42. Nos vamos a las claves. Aquí está. 42. Y alguien se preguntará, ¿qué diablos es L? Bueno, L es el símbolo de litros. Recuerden que un litro, un L, es equivalente con un decímetro cúbico. Esta es una famosa equivalencia. La capacidad que tiene un cubo hueco de altura 1 decímetro es justamente el litro. Un cubo que tiene de altura 1 decímetro tiene de volumen 1 litro. Hay que recordar eso, ¿ya? Entonces aquí la respuesta sería 42 litros. ¿Cómo resultó eso? Es que el volumen resultó ser 42 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico es 1 litro. Por lo tanto, el volumen sería 42 litros, 42 L. Siguiente ejercicio, 6. Digo 5. Esto fue el ejercicio 5. ¿No era el 4? A ver, ¿y el 4 cuál era? Aquí falta un ejercicio. Allá, es 1, 2, 3. Faltó el problema 4. Faltó el ejercicio 4. Nadie me dice nada. Están calladitos. ¿Por qué no me dicen, profe, faltó el ejercicio 4? Esto está acá, ya está, ya pues. Esto fue el problema 5. Total, ¿qué pasa acá? A ver, ¿qué pasa aquí? 1, 2, 3.
El 4 es, ya, aquí es el 4. Este es el ejercicio 4. Lapsus. Este es el ejercicio 4. Estaba bien entonces. Profe, ya hemos hecho la pregunta 4, claro. Ajá. Ya hemos hecho la pregunta 4. Estaba bien entonces. Ya, seguimos entonces con el ejercicio 6. Que dice así. Un disco, como esos discos antiguos, se taladra concéntricamente de forma circular. O sea, hay un disco que se le ha hecho un hueco de forma circular. Sabiendo que AB es un decímetro y BC 4 decímetros, hay que calcular el área de la parte restante. O sea, calcular el área de la región sombreada. Calcular el área de la corona. Eso es lo que se está pidiendo. Entonces hacemos el gráfico. Graficamos primero esta circunferencia más o menos grande. Luego concentro en la anterior. Otra. Sí. Pero hay que sombrear esa primera región circular. Vamos a sombrearlo de color amarillo. Y la otra hay que sombrearla de negro. A su borde, vamos a ver, a los bordes de esos círculos de color que sea de color verde. ¿Ya? Al otro borde también del mismo color verde. Y ahí tenemos entonces nuestra corona circular. Luego hay que trazar esta cuerda de color amarillo, no que sea de color rojo. Y esa cuerda tiene esos extremos, el superior A, el inferior C. Extremo superior A y el extremo inferior C. Y esa cuerda de la circunferencia grande interseca a la otra en ese punto de nombre B. De datos nos dicen que AB mide la unidad y BC 4. AB mide 1. Acá. Y la cuerda que va de B hasta C, 4. Esa cuerda que va de B hasta C, 4. Eso es todo para calcular el área de la corona. Eso es todo lo que nos dicen. Esos son los datos. Ahora bien, ¿cómo se calcula el área de la corona? Esa pregunta me la van a tener que responder. A ver, ya que están muy calladitos, están ustedes, no están participando. ¿Por qué? ¿Por qué no participan? Están muy calladitos. Ya dejen el juego ya. Basta ya de juegos. A ver, Mendoza. Vamos, Mendoza. ¿Cómo calculas el área de la corona? No me digas, perdón, Mendoza, perdón, discúlpame que te interrumpa. No me digas la fórmula, dime cómo calculas, ¿ya? Profesor, ¿puede hacerme una pregunta?
Ya. ¿Cómo se calcula el área de la corona circular? Esa es la pregunta. ¿Cómo calcular el área de la corona? Eso te preguntarías en tu examen, ¿no? ¿Y cómo diablos calculo el área de la corona? ¿Qué haría para calcular el área de esta corona? De la parte sombreada. Ese chat está inactivo. Allá, a ver, Reyes. Ya. Ok, está bien. Ok, Reyes. Reyes es la única que escribe en el chat. El resto, sabe Dios qué estarán haciendo. Mendoza, ¿cómo vas a responder de esa manera? Ya, te faltó rematar, ¿no? Ya, está bien. Mi bien, no, ¿qué va? No, así no es Mendoza. No, así no es. No es una muy buena explicación, ¿ya? No, Larico, eso está mal, ¿ah? Cuidado, no estés haciendo eso, ¿ah? ¿Por qué sería así, ah? No entiendo. A ver, cámara. No, ¿qué va? No es así. ¿De dónde resultó eso, ah? No entiendo, cámara, ¿por qué pones eso? ¿Por qué tiene que ser así? Digo, no entiendo. No entiendo. No, eso está mal. No me estás explicando lo que hay que hacer. Tú estás operando. Operar no es explicar. Para la explicación tienes que usar el verbo, o sea, floro. Tienes que hablar. Usa tu micro y dilo. Profesor, el área de la corona se calcula de esta manera. No me digas la fórmula. Dime qué es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es algo, ¿no? O sea, quiero que me expliques el procedimiento. No me digas la fórmula. Tampoco me digas la respuesta. Yo no quiero la respuesta, sino que me expliques qué diablos hay que hacer para calcular el área de esa corona. Eso es lo que quiero que me expliquen. ¿Qué es lo que tienen que hacer en su examen? Si esto fuese una pregunta de su examen, ¿qué harían? Digo, ¿no? Y aquí los espero. Son las 11:32, falta 8 minutos para su examen. Si en esos 8 minutos no me explican, lo dejaré ahí. Y será una pregunta de su examen. Tiene que explicarme. Vamos, Mendoza, no me has explicado. Cruz y Arupaita, Johnny, explícanos. ¿Cómo calcular el área de la corona? No me digas la fórmula. Dime qué es lo que tienes que hacer. Ya Reyes me lo ha explicado. ¿Eh? Sí, pues es la única que ha participado aquí en el chat. El resto también, sí, Larico, Camara, Mendoza. Sí, pues, pero esa no es la explicación. No es la explicación esa. Agüero, no, yo no quiero la respuesta. Yo quiero que me digas cómo has llegado a eso. Usa tu micro, si es posible, ¿ya? No, esa no es la respuesta. No es la respuesta esa. No es la respuesta. Astucuri Lima. Ya, bueno, se lo dejo ahí para ustedes para que mediten. Les aconsejo que lo resuelvan, porque posiblemente, digo posiblemente, se me ocurre poner esa pregunta en el examen. Así que se los dejo ahí para que expliquen ustedes qué hacer ahí. Resuelvan, mejor dicho, ¿ya? Pasamos a la siguiente entonces. Ejercicio 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? Dice así. Hay que calcular el área del cilindro recto con base circular, o sea, el área del cilindro de revolución
en el cual el área de la región generadora es A. Uh-huh. No, Larico. No. No me estás explicando o no me estás explicando cómo se calcula el área de la corona. Esa no es la respuesta también, ¿ya? Sigue intentando. Hay que calcular el área lateral del cilindro recto con base circular, o sea, de un cilindro de revolución, en el cual el área de la región generadora es A. ¿Ya? Entonces, perdón, hay que graficar ese cilindro de revolución. Lo graficamos de esta manera. Primero hay que graficar una elipse. Recuerden que una circunferencia en el espacio se grafica como una elipse. Y luego esa elipse la trasladamos según, por ejemplo, ese vector. Entonces le digo a GeoGebra, ¿sabes qué, GeoGebra? Quiero que me traslades esta elipse según este vector. Y ahí está. Una vez hecho eso, esas serían las bases del cilindro de revolución. Luego paso a graficar algunas cuantas generatrices que están en este caso de color celeste. Algunas cuantas. Ya, suficiente con eso. Ahora sí, pues, Agüero, claro. Por fin, por fin. Ahora sí. Voy a copiar la respuesta de Agüero, aunque también su compañera Reyes dio con la respuesta, ¿ya? Ojo, Agüero, esa es la respuesta, pues, ¿ya? Regresamos entonces al ejercicio 6. Y dice Agüero esto. Para hallar el área de la corona, se tiene que hallar el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Eso es la respuesta correcta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Yo no les he dicho que calculen el área. Algunos han tratado de calcular el área. No, yo lo que les dije es expliquen cómo calcular el área de la corona. Y esta es la respuesta. Para hallar el área de la corona, se tiene que hallar el área del círculo mayor y restarle el área del círculo menor. Ahora sí, ¿ya? Ok, muy bien esa respuesta. Bueno, ¿ya? Entonces, regresando al ejercicio anterior, tenemos entonces este radio y este otro. El radio grande, vamos a decir que sea, por ejemplo, A. Y el pequeño, B. Radios A y B. Entonces digo por aquí. Piden, siendo ese el área de la corona, pues será, como dice Agüero, como dice Barraza, que al círculo grande hay que restarle el pequeño. El círculo grande con área A cuadrado pi y el pequeño con área B cuadrado pi. Hago la diferencia A cuadrado pi menos B cuadrado pi y sería pues factorizando en el paréntesis A cuadrado menos B cuadrado y el segundo factor sería la constante pi. De esa manera se calcula el área de la corona. Entonces aquí sería el cuadrado de A restado del cuadrado de B, primer factor, y el segundo factor sería la constante pi. Pero no se sabe cuánto es A ni tampoco B. Tampoco nos están pidiendo que calculemos separadamente cuánto es A y cuánto es B. Con esa información que da el texto del ejercicio, no creo que se pueda calcular separadamente cuánto es el radio y cuántos son los radios, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo,
Larico dice que, profesor, se usa la fórmula de la corona porque yo lo hice y me salió 15. Larico, yo no te pedí que calcules. Yo lo que te pedí es que me expliques cómo diablos se calcula el área de la corona. Y es falso lo que tú me estás diciendo, porque el radio grande no es 4 y el radio pequeño no es 1. Estás cometiendo un clásico error, no te preocupes, cualquiera se puede equivocar. Bueno, menos mal que te has equivocado acá en el salón y no en el examen, ¿no? Bueno, es normal que suceda, ¿no? Aquí Camara dice que el área es 5 cuadrados menos 2. ¿De dónde diablo salió eso? Digo, por arte de magia. No, pues eso está mal. Aquí, por ejemplo, no, eso está mal, Larico, ¿eh? Eso está mal. Aquí Mendoza dice que midiendo la parte circular. Yo me pregunto, ¿qué cosa es medir la parte circular? No entiendo eso. ¿Ya? Pues tengan cuidado. Bueno, entonces, la idea en el siguiente paso es calcular la diferencia de cuadrados de esos radios. Bueno, para calcular la diferencia de cuadrados de esos radios, no es necesario calcular separadamente cuánto es A y cuánto es B. Además, con la información que nos da el texto del ejercicio, no creo que se pueda calcular separadamente cuánto es A y cuánto es B. O sea que esa diferencia de cuadrados hay que calcularlo de manera indirecta. No de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Cómo? Usando algún teorema respecto de esta situación, ¿no? Y como yo veo acá en la circunferencia grande una cuerda que está de rojo, trazo el diámetro, trazamos el diámetro. Recuerden que el diámetro es una cuerda que pasa por el centro. Y aquí hay que recordar el teorema de las cuerdas. Hay que usar, mejor dicho, el teorema de las cuerdas. Esto es el trazo auxiliar, con líneas punteadas. Entonces, digamos que este extremo del diámetro sea C y el otro D. Usamos el teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Usando el teorema sería de esta manera. En la cuerda CD, observo que ese punto B determina dos segmentos, uno que es BC y el otro BD. Hago el producto, BC por BD. Y en la otra cuerda observo dos segmentos, uno es AB y el otro BC. Hacemos el producto. Estoy usando el teorema de las cuerdas. Ahora, de acuerdo con ese gráfico, vamos a calcular cuánto es de B hasta C solamente conociendo los radios. Es un ejercicio clásico, ¿no? Entonces, este segmento BC, si ustedes lo calculan, se van a dar cuenta que es la diferencia A menos B. Fácilmente se van a dar cuenta de eso. Que esa distancia del punto B hasta el punto C es la diferencia de los radios. Mientras que la distancia de B hasta D sería ese radio B más el otro radio A, o sea, la suma de A con B. A más B. Bueno, luego lo que hay que hacer es reemplazar. De B hasta C resultó ser la diferencia A menos B. Luego reemplazo. Tendríamos el primer factor, A menos B. El siguiente factor sería de B hasta D, o sea, la suma de A con B. Eso es en el primer miembro. Y en el segundo miembro hay que colocar AB, que sería la unidad. Y el otro factor sería de B hasta C, o sea, 4. ¿Ven? Entonces, para el que dijo que el área es 4 cuadrados menos 1, ¿de dónde diablos salió eso? Me estoy preguntando. Entonces, hacen el producto de la suma con la diferencia, y eso sería una diferencia de cuadrados.
O sea, a cuadrado menos b cuadrado. Hemos demostrado entonces que la diferencia de cuadrados de los radios es 4. A cuadrado menos b cuadrado es 4. Una vez demostrado que la diferencia de cuadrados de los radios es 4, hay que reemplazar. A cuadrado menos b cuadrado resultó ser 4. Por lo tanto, el área de la corona sería 4 veces pi en unidades cuadradas. Por lo tanto, el área S de la corona es 4 veces pi en unidades cuadradas. ¿Qué unidad usa el ejercicio? ¿Dónde está? El decímetro, ¿no? Entonces al final hay que colocar decímetros cuadrados. Así es, Larico. Por eso es importante que sepan el cómo antes que la fórmula. El cómo les ayuda a resolver el ejercicio. Mientras que si están tratando de recordar la fórmula, por eso digo siempre, la fórmula es la fórmula. Ahí está la fórmula. Pero hagan uso correcto de la fórmula. ¿Ya? Hay que hacer uso correcto de la fórmula, no hacer cualquier cosa. Ok, son las 11:46, hacemos un ejercicio más, el ejercicio 7. Supongo que ya también estarán dando su temático, ¿no? Haré este último ejercicio y daré por terminada esta sesión. Ejercicio 7. A ver, hay que calcular el área lateral del cilindro recto, o sea, del cilindro de revolución con base circular, en el cual el área de la región generadora es A. Entonces, ubicamos el centro en la base, en la otra también. Señalamos dos radios. Y luego hacemos esto. Esa es la región generadora. La región generadora es una región rectangular. En el cilindro de revolución, la región generadora es una región rectangular. Con área A en este caso. Digamos que sea, como siempre, R el radio en la base. Y la generatriz, como siempre, G. Para el cilindro de revolución. Entonces lo que se pide es que calculemos el área de la superficie lateral. Piden calcular el área de la superficie lateral. Entonces me pregunto, ¿cómo se calcula el área de la superficie lateral en el cilindro de revolución? Estoy preguntando cómo. No estoy preguntando la fórmula, sino cómo. ¿Ya? Respondo que para calcular el área lateral del cilindro de revolución es un producto. Al perímetro de la circunferencia base se le multiplica con la altura o generatriz. Ese es el cómo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el área lateral del cilindro de revolución? Haciendo el producto del perímetro de cualquier base con su generatriz. ¿Ya? Obviamente, pues, el perímetro de la circunferencia base sería 2 veces el radio por la constante pi. Entonces piden calcular, siendo ese el área lateral, eso sería el producto de dos factores. El primer factor sería la longitud de la circunferencia base, que eso se calcula como 2R por pi, y por la generatriz. Este es el cómo, ¿ya? Esto es el cómo.
Ah, bueno, la fórmula dice que para calcular el área es de esta manera. En consecuencia del cómo, sería así. 2R por G y por la constante pi. Esa es la fórmula, ¿ya? La fórmula me responde al cómo. Mientras que si alguien está tratando de recordar la fórmula y no recuerda, es porque simplemente no saben el cómo. Importante es saber el cómo antes que recordar la fórmula, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora nos vamos al dato. Nos vamos al dato. Dato. El área de la región generadora, en este caso el área de esa región rectangular, que ya se habrán dado cuenta que es el producto del radio con la generatriz. R con G dan de producto A mayúscula. El área de la región generadora es A. R con G dan de producto A. O sea que el área S sería 2A por pi. Por lo tanto, el área lateral pedida es 2 veces A por la constante pi. Si no hay alguna pregunta, daré por terminada la sesión. ¿Alguna pregunta, digo? Su silencio lo dice todo. Profesor, ¿podría repetir la última ejercicio porque no entendí El muy último bien cómo ejercicio, sacó ya. el 2A pi? Ya. A ver, entendiste la primera parte, ¿no? Que el área lateral es el Profesor, eso sí producto entendí, pero normal, la ¿no? parte del dato, ahí es Ya. donde me confundo. Ajá. El dato dice así, aquí está. Hay que calcular, perdón, este es el dato, en el cual el área de la región generadora es A. La región que genera a ese cilindro de revolución es esa región rectangular. Esa región rectangular la rotas una vuelta en torno de la recta que pasa por esos centros. Lo rotas, ¿no? Y te genera justamente ese cilindro de revolución, ¿no? Por eso se le llama región generadora. En la región generadora, en todo cilindro de revolución, resulta ser una región rectangular. En este caso, esa región rectangular tiene de área el producto del radio con la generatriz. R con G dan de producto el área, ¿no? Este es el dato. R con G dan de producto A, siendo A el área de la región generadora, que es justamente R por G, ¿no? R con G dan de producto A, por lo tanto el área sería 2 veces A por la constante pi. No sé si con eso quedó claro. Sí, profesor, gracias. Ya lo entendí ahora sí. Ok, muy bien. No entendía de dónde salía RC y he visto el gráfico y ahí ya me di cuenta. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, supongo que están dando ya su temático.